Hola, muy buenas tardes. Hoy les venimos a hablar de los nódulos radicales y la micorriza. La presentación va a estar dada por mi persona, Luis Alberto Manrique Penagos, y mi compañero Luis David Campos de Lazo. Bueno, ahora vamos a hablar qué es una micorriza. Una micorriza es la simbiosis entre un hongo y una planta, donde el hongo recibe de la planta azúcares y vitaminas y la planta recibe del hongo la posibilidad de absorber nitratos, agua y protección ante otros agentes. Entonces, observamos en el caso de allá dos fotos de las plantas con el mismo tiempo de crecimiento, donde la de allá observamos que tienen más raíz y mayor desarrollo por la presencia de micorrizas. Y en la prueba de control observamos un menor desarrollo y unas raíces poco pobladas. Ahora vamos a hablar de los tipos de micorrizas. Según Arling y Smith en 1983 dieron una clasificación y Reed en 1997 la comprobó, donde clasifican a las micorrizas en tres tipos: ectomicorrizas, endomicorrizas y ectentomicorrizas, representadas por cada tipo de color. Ahora, hay otra clasificación que es por la presencia o ausencia del manto, donde la gutoide, monotropoide y ectomicorriza presentan la creación de un manto. La arbuscular, orquidoide y helicoide no presentan manto, y el crecimiento general de las ectentomicorrizas puede o no puede presentar manto dependiendo de la familia. Ahora, son tres tipos de micorrizas, pero en total son 7 mecanismos en los cuales ellas crecen o se desarrollan, por decirlo así, que son los 7 círculos que tenemos alrededor, los 7 mecanismos. Bueno, vamos a empezar hablando de las ectomicorrizas. Las ectomicorrizas se caracterizan por crear un manto alrededor de las células radicales de las raíces secundarias de las plantas. ¿En qué forma? Se forma el manto alrededor de la raíz y las hifas se incorporan a la epidermis de la planta, y entre ellas logran desarrollar una organización conocida como red de Hardy, ¿cierto? Ahora, tenemos una comparación de una ectomicorriza en un angiosperma y un gimnosperma, en un pino, donde observamos que las gimnospermas alcanzan a penetrar la hipodermis y las células del córtex, y en la gimnosperma no alcanza, solamente penetra las células epidérmicas, como lo observamos acá con las células más oscuritas y las más claritas, donde las más oscuritas son la epidermis, la capa más externa de las células de la raíz. Aquí observamos cómo una raíz normal alrededor del paso va tomando un mayor grosor al irse desarrollando más la simbiosis entre hongos, que observamos una raíz pequeña, y esta misma raíz poco a poco va tomando un grosor hasta tener en todas las raíces secundarias una estética parecida a esta. Ahora observamos en esta foto con un microscopio electrónico cómo en este tejido, en esta ápice, se forma el manto, que es todo lo que rodea la raíz, y cómo dentro se empiezan a formar la red de Hardy, ¿cierto? En este caso tenemos un corte transversal de pópulos tremuloides, donde observamos el manto al margen de la epidermis y cómo las hifas penetran la epidermis, pero no penetran las células como tal, sino que las rodean, ¿cierto? Y aquí por encima observamos uniones de la red, sin embargo no penetran la célula, todo es intracelular. Esto se denomina la característica principal de las ectomicorrizas, que pues es como tal no penetración de células, solamente intracelular, y que solamente llegan hasta la epidermis o la capa más externa de las plantas, de las raíces de las plantas. Ahora vamos a hablar de la arbutoide, la monotropoide y la ectomicorriza en general.
Todas estas comparten características de ectomicorrizas y de endomicorrizas. Este es como un dibujo general donde vemos que, como tal, invaden un poco la epidermis y el córtex, pero entonces observamos que logran penetrar las células por un lado y crean estructuras como por ejemplo estos rizos de acá, en el caso del arbutoide, y en el caso de la monotropoide observamos que solamente penetra un poco y deja como una pequeña perforación donde mete algún tipo de estructura del hongo, ¿cierto? Estas células se caracterizan ¿por qué? Porque solamente se encuentran en la primera fila. Estas estructuras las observamos solamente en las primeras filas de células de la raíz. Y también observamos que presentan red de Harting, y esta red sí avanza un poco más, pero no alcanza a llegar ni a la médula ni al cambio, solamente logra penetrar hacia la corteza, ¿cierto? También presentamos que estas externamente desarrolla un tipo de hifas externas, que son estructuras alargadas y que sobresalen en la planta como tal, que sirven para reproducción del hongo o para acumulación de nutrientes externos. Este tipo de micorriza, lo único que le genera a la planta, por lo general en las familias, es protección. Pero entonces se sabe que la familia de estos hongos no pueden desarrollarse fácilmente si no está en simbiosis con una planta. Es decir, la planta como tal no necesita del hongo. Bueno, para hablar del tercer y último tipo de micorriza, vamos a hablar de las endomicorrizas, que vienen siendo las arbusculares, las helicoides y la orquideoide. Entonces, estas se diferencian de los otros tipos de micorrizas porque en estas ya no tenemos presencia de manto, ¿cierto? Otra característica principal es lo que observamos aquí internamente en el córtex de la raíz, donde observamos estos crespos que vienen siendo ya sean arbúsculos o simplemente crespos de crecimiento y vesículas, ¿cierto? Las vesículas sirven para el almacenamiento de nutrientes, de sales minerales, de nitratos que pueden funcionar en beneficio tanto de la planta como del hongo. Ahora, tenemos que estas estructuras internas tienen pequeñas diferenciaciones o variaciones. Estas estructuras internas difieren en su diseño, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, las helicoides, el crespito, el espiral, obtienen como una mayor longitud y un mayor enrollamiento que a diferencia de las orquideoides, y pues en los arbusculares observamos que se desarrolla un crecimiento como forma de árbol, por eso el nombre. Ahora, cada uno de estos tipos de endomicorrizas corresponde a cierto tipo, a cierto filum de hongos y en especial también a cierto tipo de familia, como por ejemplo las helicoides se encuentran generalmente en plantas de la familia de los helicales. La orquideoide se encuentra por lo general y en casi todas, en más del 95% de las orquídeas. Ahora, aquí observamos cortes transversales y longitudinales de distintas plantas, donde por ejemplo así se observa una vesícula en un microscopio óptico. Aquí se presenta la hifa, cómo va entrando, cómo penetra la célula, llega a un punto donde forma una vesícula o donde penetra una célula de la epidermis, y aquí observamos cómo se ve al microscopio en un corte transversal un arbuscular. Se entiende como coevolución la forma en la que se adaptan dos tipos de especies para que ambas se beneficien o para que ambas logren un mejor desarrollo ante la oportunidad del medio, ¿cierto? Entonces en las micorrizas observamos que esta característica es muy marcada.
Para cierto tipo de micorriza hay cierta familia de hongo o cierto filón de hongo, y que de este filón van a salir familias de hongos que son directamente y únicos para cierto tipo de familia. Pero en general observamos que las micorrizas están relacionadas con hongos de la clase Basidiomycetes, ¿cierto? Y de las Ascomycetes, ¿cierto? Ya cada una pues, con su género representativo con respecto a los hongos y a las especies de plantas que pueden asociarse. Hay Zygomycetes, perdón, esos tres tipos de clases de hongos. Las extendomicorrizas, en su mayoría, en general, todas son Ascomycetes, ¿cierto? De la clase Ascomycetes. Y por último, en las micorrizas de tipo vesiculares y arbusculares, las endomicorrizas, vamos a encontrar hongos de la clase Zygomycetes. Ahora vamos a hablar sobre los nódulos radicales. Los nódulos radicales son simbiosis o relaciones simbióticas dadas entre bacterias y plantas. Las más conocidas son la simbiosis entre Rhizobium, un tipo de bacteria, y las plantas de leguminosas, de la familia Leguminosae. En esta relación, en esta simbiosis, la planta le proporciona a la bacteria una protección, un espacio de protección, y le proporciona carbohidratos como fuente de energía, y la bacteria le proporciona nitrógeno fijado para utilizarlo para la formación de proteínas. De estos nódulos se da mediante un llamamiento de las raíces que liberan unas sustancias flavonoides e isoflavonoides con las cuales las bacterias reconocen al tipo de planta, y así llegan y se acercan a lo que son los pelos radicales, al ápice de los pelos radicales, para infectarlos. Cuando ellos ingresan o infectan el pelo radical, realizan una inversión en la manera del crecimiento del pelo radical, donde el pelo radical inicia un crecimiento interno para así poder las bacterias ingresar al córtex de la planta. Aquí podemos observar la estructura de un nódulo radical, donde se observa que aquí este es el pelo radical que fue invertido en su crecimiento y ahora va hacia el interior, hacia el córtex de la planta. Aquí se observa la zona de infección de los bacterioides, que serían las bacterias ya desarrolladas dentro de las células, una endodermis que pasa a ser dentro de la misma endodermis de la planta, y una zona meristemática con la cual el nódulo le permite crecer y seguir fijando nitrógeno. El haz nodular es los haces que se conectan con los haces vasculares de las plantas para poder ingresar el nitrógeno que le proporcionan las bacterias a la planta ya fijado. En los tipos de nódulos se dan dos tipos, lo que son indeterminados, de crecimiento indeterminado, y los determinados o de crecimiento determinado. Los indeterminados se presentan en las leguminosas de tipo de clima templado, donde su morfología es cilíndrica, y en el ápice, en la región del meristemo nodular, esta permite un crecimiento durante toda la vida del nódulo. Bueno, aquí se encuentra la zona infectada, la parte roja, una endodermis por acá que permite la cobertura, los haces vasculares del nódulo que se encuentran hasta acá, y el ejemplo de esta es de la planta Medicago trunculata, que tienen una forma cilíndrica, y en muchos casos se permite la ramificación del mismo nódulo. Bueno, seguimos ahora con los nódulos determinados, que se da bastante en las leguminosas de climas tropicales y subtropicales. Por lo menos estas se encuentran formadas por los haces vasculares que están rodeando todo el nódulo, que tienen una forma circular y no aumentan en tamaño ya luego de que se madura el nódulo. Ya en el meristema nodular no se observa, ya que no va a haber mayor crecimiento,
y se mantienen como una forma en el ejemplo en este ejemplo del lotus japonicus.